Buenos días, martes 9 de febrero, día de San Miguel Febres Cordero 1910. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermanos. 9 de febrero, martes. Hoy estamos celebrando a San Miguel Febres Cordero. Bendiciones a todos los Miguel que tenemos en nuestra comunidad. Miguel Gómez, párroco. Miguel del Valle, párroco también. Los dos están en Tierra Blanca. Miguel, aquí hay varios Migueles en la comunidad que tenemos en la gracia del Señor. Miguel, los hermanos Miguel, Miguelina también hay. Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús. 1910. Hermano cristiano, educador y publicista. El niño de pies deformes que llegó muy lejos. Cuando Miguel Febres era muy niño, todos le tenían lástima por sus pies deformes, pero pocos educadores han llegado tan lejos como él en éxitos educativos. El día de su nacimiento en Cuenca, Ecuador, el 7 de noviembre del año 1854, sus padres tuvieron una gran tristeza al ver que el niño tenía sus pies deformes, y a los 5 años el pequeñín todavía no había dado los primeros pasos. Pero sucedió que un día, observando un rosal florecido en el jardín de su casa, gritó: «¡Miren! ¡Qué hermoso es la señora que está sobre las rosas!». Acudieron los familiares, pero no vieron nada especial. Sin embargo, el niño seguía diciendo: «Miren cómo es de hermosa». Tenía un vestido blanco y un manto azul y me llama. Y luego todos quedaron maravillados al ver que el niño se levantó y comenzó a caminar. Estaba curado. La Virgen había empezado a ayudarle de manera impresionante. El gran presidente de Ecuador, católico, ejemplar y mártir, Gabriel García Moreno, hizo llegar a su patria a los hermanos cristianos formidables educadores, y estos buenos religiosos fueron un colegio en Cuenca, y allí fue matriculado Miguel Febres, el cual quedó encantado de las cualidades pedagógicas que tienen las hermanas de La Salle. Miguel sobresalió entre los alumnos por su gran inteligencia, pero sobre todo por su inmensa deseo de aprender.
Cuando los demás alumnos se iban a sus casas, él se quedaba en el colegio repasando sus lecciones y ayudando a los religiosos a los oficios de la casa. Ellos empezaron a tenerle gran aprecio y especial cariño. Miguel deseaba ser hermano cristiano, pero sus familiares se le oponían porque ellos eran de clase rica y en cambio aquellos religiosos vivían muy pobremente en ese tiempo en Ecuador. Lo envían a otro instituto, pero allí se enferma y tiene que volver a su casa. Entonces al fin la familia le permite hacerse religioso lasallista y toma el nombre del hermano Miguel. Es transferido a Quito para que la familia no logre allá en Cuenca atraerle mucho hacia la vida mundana. El trabajo del hermano Miguel desde que entra en la comunidad hasta su muerte sería sumamente intenso y no conocerá descanso y tiempo perdido en inutilidades. Dedicado de tiempo completo a ser útil a los demás todas las horas del día, dando clases, enseñando catecismo, atendiendo enfermos, estudiando idiomas. Logra hablar 5 idiomas: alemán, inglés, italiano, francés y latín, y escribe libros. El hermano Miguel se ha convencido del enorme influjo de las buenas lecturas que ejercen en las personas. Para muchos será más provechoso leer un libro que escuchar un sermón. Hay gente de las cuales el Señor Dios les quiere hablar por medio de una lectura, y allí en las páginas de un libro formativo le esperan gracias divinas para transformarle. Por ello, nuestro santo se dedica a una actividad casi increíble, a propagar libros formativos entre el pueblo. Es interesante constatar que el hermano Miguel, sin haber hecho cursos especiales, solo el propio esfuerzo de autoformarse y autoinstruirse, logra llegar a publicar más de 100 libros en una nación pequeña como es Ecuador. Muchos de sus libros son adaptaciones de obras que habían gustado a otros países. El estilo de nuestro hermano tenía para dar clases era bueno, ameno y agradable. Ese mismo estilo fue el que empleó en los libros que publicó. Por eso agradaba tanto a la gente sencilla. Fue admitido como socio en la Academia Ecuatoriana de las Lenguas y en la Academia de Venezuela y en la de París. Pero más que un honoroso título mundano, un título que aprecia inmensamente es preparador de niños de la primera comunión. Por 26 años seguidos prepara a tandas y tandas de niños cada año a recibirla por primera vez a Jesucristo en la Eucaristía, y esta preparación le recordará desde sus alumnos con gratitud y veneración. En el año 1907, los superiores mayores de su congregación lo invitan a que vaya a Europa a dirigir la publicación de los libros que la comunidad repartirá por muchos países. Se dirige a Bélgica, pero el clima de aquel país, con sus inviernos tan rígidos, sus efectos de salud, le afectó la salud. Sin embargo, sigue trabajando frecuentemente. Lo trasladan a España, donde el clima es más suave, y el 9 de febrero del 1910, atacado por una pulmonía, muere santamente. Los hermanos le comentan la gran falta que de su prodigiosa actividad le va a hacer a su congregación, y él le responde: otros lo harán mejor que yo. Y recuerda aquel consejo de Jesucristo: cuando hayas hecho lo que se te ha encomendado, decid: somos siervos inútiles, solamente hicimos lo que teníamos que hacer. Después de su muerte empezaron a obtener maravillosos milagros por la intercesión del hermano Miguel, y el 21 de octubre de 1984 el Papa Juan Pablo II lo declaró santo. San Miguel Febres Cordero
Te rogamos por todos los que en el mundo se dedican a publicar y a difundir buenas lecturas. Haz que a imitación tuya nos gastemos y nos desgastemos por llegar muchos otros este mensaje salvador en un libro religioso. Recordamos que a todos que leer periódicos es leer para olvidar, pero leer un libro, buen libro, es leer para recordar. Y que abrir un libro espiritual es empezar a escuchar mensajes salvadores del Dios del cielo. Recordaré aquel consejo de San Alfonso de Ligorio: en vez de hacer penitencia, llevado cilicios y dándome azotes, es buen sacrificio que hace inmenso bien al alma. Consiste en esto: no dejar que un día sin leer algunas páginas de un libro espiritual. Esto sí hace progresar al alma y le lleva hacia la santidad. ¿Será capaz de hacer un sacrificio tan provechoso? Quiera Dios que si logra hacerlo, llegarás muy lejos. Bueno, pues hoy estamos celebrando a San Miguel Febres. No tenemos imagen. En el año 1910 de Ecuador. Bendiciones a todos los Migueles, que el Señor los bendice abundantemente y los llene de gracia y fortaleza. Vamos al Evangelio del día. El Señor nos invita a vivir en su presencia, en su bendición, y que el Señor nos dé esa fortaleza para entender su mensaje. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Y al volver al mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos y las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar sus tradiciones. Porque Moisés dijo: honrarás a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre y a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada para su padre o para su madre. Así anulan la palabra de Dios con esas tradiciones que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, en esta mañana de nuestro martes, que el Señor nos invita a reflexionar esta parte del Evangelio de San Marcos, nos está haciendo la exhortación sobre el tema de la pureza. Y bueno, pues tenemos que tener en cuenta que los fariseos tienen un sentido muy rígido, muy estricto sobre el tema de la pureza. Y ellos se meten como para corregir a Jesús, ya que Jesús les está enseñando muchas cosas que ellos están haciendo equivocadas. Y en la equivocación Jesús ha mencionado, ya ha exhortado, ya ha proclamado, ya ha anunciado, ya ha denunciado esta grande falta de los fariseos, que han caído mucho en la exageración
sin contemplar la misericordia de Dios. De tal forma que cuando nosotros somos muy rígidos, a veces no te permites ni siquiera perdonar. Cuando la misericordia de Dios es reconcíliate. Y una reconciliación es un tema permanente, un tema que tiene que fluir constantemente en el transcurso del día. Y el inicio de la reconciliación es: hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Si es que llegas a ver a aquel hermano que te confrontaste ayer o antier, o que te malentendiste en el camino de tus horas del día. Y reconciliarse es tener un sentido relajado en el corazón. Rígidamente tú podrías decir: es que yo específicamente no tengo la culpa, yo no me equivoqué. Correcto, pero tienes ese sentimiento porque es tu mejor amigo, porque es tu esposo, porque tú sí es tu hijo, es tu hermano mayor o menor. Y ese resentimiento es tema de pedir perdón, aunque no tengas la culpa. ¿Por qué? Porque te has quedado en la salpicada de aquella equivocación del hermano y te salpicaste y llevas un resentimiento dentro de ti, y es conveniente decirle: perdóname, porque ayer que nos encaramos, ayer que nos malentendimos, pues traigo este sentir contra ti, y realmente pues yo no quiero tener esa relación contigo así fracturada. Entonces, el sentido rígido de los apóstoles es que enseguida intentan corregir a Jesús sobre el tema de la purificación, de lavarse las manos y hacer las abluciones. Las abluciones son como esas gárgaras que ellos suelen hacer para tener esa purificación específica que ellos llaman parte de la ley. Entonces Jesús les cuestiona: qué bien dijo el profeta Isaías: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y pues hay que tener cuenta que nosotros muchas veces venimos a cantar, a alabar, a rezar, y pues allá afuera criticamos, mentimos, señalamos, juzgamos. Y eso es lo mismo que dice el profeta Isaías, cual Jesús menciona: tu corazón está lejos de mí. Me honras con los labios, pero tu corazón está lejos de mí. Entonces, la coherencia entre lo que tienes en el corazón y lo que estás hablando es constantemente lo mismo. No es que lo dije porque estaba yo, no, lo dijiste es porque realmente eso eres. Y es lo que habla tus labios, es lo que está lleno tu corazón. Entonces realmente aquí escuchamos esa situación de querer corregir a Jesús, cuando Jesús está mostrándoles ese camino correcto de una vida de gracia y de bendición. Entonces Jesús les dice esto que bien profetizó Isaías sobre el tema de la purificación que ustedes quieren vivir. No está mal que se exijan a sí mismos, lo que está mal es que sus exigencias quieren aplastar y atropellar a los demás, quieren minimizar al otro porque tú sí cumples, y lo que cumples solamente son meras tradiciones y no gracia y bendición en torno a la misericordia de Dios. Jesús añadió de que de veras ustedes son muy hábiles para violar los mandamientos de Dios y conservar sus tradiciones, porque pues ustedes quitan el mandamiento y ponen su tradición como norma. Y le dijeron, y dice: si dice Dios a través de Moisés, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga a su padre y a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre y a su madre, todo aquello que yo podría ayudar, ofrecerte, es corbán. ¿Qué significa corbán? Es una ofrenda al templo. Entonces yo le ofrendo al templo, y no importa que te esté faltando a ti papá, que te esté faltando a ti mamá. Y bueno, pues eso lo está mencionando Jesús realmente, porque hay mucha gente que viene aquí a tener esos rezos continuamente, que no está mal, pero tiene que tener coherencia en su vida. Y viene continuamente a tener ese encuentro con Jesús. Y en la casa hay un desorden específicamente del estado de vida. Sí,
y quieres y tienes el tiempo suficiente y te quedas aquí mucho tiempo en el camino de la oración, contemplando, ojalá fuera la oración, después te quedas el doble de tiempo en el atrio ahí de pie, platica y plática y plática y plática, creo que te quedas más tiempo ahí de pie. Después vas caminando y te quedas en la casa de la amiga que viniste a rezar y te quedas otro buen rato tendiendo tus compromisos, deberes y obligaciones en casa y los desatiendes. Y dice el Señor, eso no es correcto. Por ello mismo, en ese momento Jesús nos está invitando que ya no puedes hacer nada por sus padres y por su madre, ya no puedes. Así anulas tú todo lo que estás haciendo de bien. Todo lo que estás haciendo de bien lo anulaste porque pues te estás dedicando desbalanceadamente a una cosa cuando tus actividades deben de ser otras. Dice por ahí San Ignacio de Loyola, ora et labora, ora y ponte a trabajar. Y las dos cosas son grandemente la bendición. Por ello mismo, cuando escuchamos esta parte del Evangelio, ten cuidado con tu sentido rígido del cumplir. Es que yo recé el rosario ya, pero ya es muy tarde y lo voy a rezar, pero lo rezas de carretilla. Pues no lo saboreaste. Es que yo vine a hacer mi liturgia de las horas y ya acabé, pero ni siquiera me acuerdo de un salmo. ¿Cuál fue el salmo primero? Es que yo vine a misa, a la celebración, pero ya terminó. ¿Y cuál fue la primera lectura? ¿Y de qué habló el Evangelio y cuál fue la humildad del Padre? Entonces, cuando nosotros tenemos un sentido de rigidez, tenemos una prisa interior, tenemos una presión interior. Y esa rigidez hace creer que tú eres centro y todo tiene que circular alrededor de ti. Es muy egoísta, pero no lo ves así, porque tú tienes tus deberes y obligaciones y tú tienes que seguir tu ritmo. Si otro no camina como tú caminas, enseguida te agarras detrás de ella, te vas, la rebasas y te vas adelante por la prisa que llevas interiormente, que pues no puedo decir que esté mal, simplemente date cuenta que en el destino que vas a llegar vas a ser más vieja, más viejo. ¿Por qué? Porque realmente los que vivimos muy a prisa, realmente no sabemos saborear la vida, no sabemos amar conforme lo es debidamente al Señor, no sabemos entregarnos a esa presencia de Dios. Y el Señor nos invita a tener ese proceso de bendición. Hoy el Señor lo quieren corregir, está en la anuncia del proclamar el Evangelio, de proclamar la buena nueva. El anuncio que Él hace, Él comienza a hacer una denuncia que es más fuerte, porque ellos no quieren reconocer que el purificarlo como ellos piden, ¿por qué tus discípulos al entrar no se purifican las manos? Comen con las manos impuras, sin habérselas lavado. Nosotros y los fariseos estamos haciendo lo que nuestros mayores hicieron. Menciona de una tradición. Y vuelvo a decirte que si tú y yo nos casamos con el rígido sentido de nuestro cumplimiento, simplemente vamos a ser muy, muy feos en esa rigidez. Vamos a atropellar porque yo llegué a tiempo y tú no llegaste a tiempo, yo ya acabé de hacer las cosas y tú a qué veniste. Ese sentido rígido, ese sentido atropellante, ese sentido difícil, pues muchas veces nosotros creemos que estamos bien y no es un camino coherente. El sentido tampoco es relajado, así como voy a bonachón y voy a relajarme, es mi vida y voy a estar ahí en happy y happy, en alegrías y alegrías. No,
sino que realmente el Señor nos invita a ser coherentes en nuestra vida, y la coherencia viene de que tenemos que nosotros llevar un sentido de nuestros deberes y obligaciones con ese amor de Dios. El domingo nos decía, ayer también nos informaba el Señor sobre el tema de hacer oración con el corazón. Y hacer oración con el corazón es hacerlo con ese espíritu de entrega, con ese espíritu de cual las palabras que salen del corazón son únicas, son las que llenan, son las que no se repiten, son las que llegan hasta el fondo del corazón. Y por eso mismo, cuando nosotros estamos con ese tono, el enamoramiento de Dios en su Santo Espíritu se manifiesta, se vive. Y hoy el Señor nos invita a tener ese espíritu para ver que nosotros no suplamos los mandamientos con rígido sentido de tu vida. Y con ello no estoy diciendo que esté mal que tú vengas a rezar. Lo que estoy diciendo es que todo el tiempo que llevaste rezando, después el tiempo que llevaste platicando en el atrio, después el tiempo que te fuiste a platicar a la casa de la vecina, la comadre, la amiga, y llegas a tu casa para hacer ¿qué? Porque tienes prisa y atropellas a todo y estás encarando y atropellando a todos. Y llegas a tu trabajo de la misma forma, con la misma actitud, con la misma manera, con la misma violencia, con el mismo espíritu. Y esa rigidez es un atropello constante. Desde que amaneces hasta que anocheces, estás con un atropello y una violencia interior. Hay que tener mucho cuidado. Porque el Señor nos está invitando a llevar una vida con Él. Caminar para vivir y vivir para caminar. Como lo dijo el Papa en Cuba, muy hermosamente lo dijo: el que sirve para vivir, vive para servir. Así lo dijo, lo mencionó, después lo plasmó en una de las cartas o encíclicas que él manda. Creo que fue la de Evangelii Nuntiandi, no, esa es más vieja, fue la del Evangelio de la Alegría, la Titia, el Evangelio de la Alegría. El que sirve para vivir, vive para servir. Bueno, pues hermanos, hemos llegado a esta parte del Evangelio que el Señor nos invita. Saquemos nuestro sacramental pidiéndole al Señor que nos dé esa fuerza de su presencia. Bendito, llamado y glorificado seas, Padre, porque en este día martes nos invitas a vivir viendo nuestras limitaciones como San Miguelito, San Miguel en Ecuador, que él vio a nuestra Madre María Santísima y se pudo curar de sus pies. Te pido, Señor, que derrames tu bendición sobre todos aquellos que tienen un obstáculo, que a los pies de nuestra Madre María Santísima adquieran ese camino y resolver las dificultades de la vida. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de aquellos hermanos que tienen esas limitaciones físicas, que no se queden anulados por el sentido rígido de la sociedad. Te pido, Señor, por los que llevan un tren de vida, rígidos en sus deberes y obligaciones, y cómo lastiman a sus familiares, a sus seres queridos, a sus hijos, a sus nietos. Y lo peor del caso, que no va, aparte de lastimarlo, le dejan huellas. Eres un inútil, no sirves para nada. Cuando es el papá, la mamá, el abuelo que dice esas palabras, le clava en el corazón del hijo o la hija, el nieto o la nieta, le clava una espada que no va a salir tan fácilmente. Te pido, Señor, que esa rigidez se ablande en todos aquellos, porque es una cadena. Después el nieto lo vuelve a hacer con sus hijos, y después los hijos de los hijos. Sigue esa cadena de atropello, esa cadena de dificultad, esa cadena de dolor. Bendito y alabado seas, Padre, por la sangre preciosa de tu Hijo. Perdónanos. Por la sangre preciosa de tu Hijo, ayúdanos. Por la sangre preciosa de tu Hijo, libéranos de esas ataduras. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Que el Señor esté con vosotros y con su Espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. 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 Bueno, pues hermanos, hoy es martes, bendiciones en este día martes para todos. Dios los bendiga. Los veo en la celebración de la tarde, en un espacio de la tarde. Que el Señor nos bendiga a las 6 de la tarde de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la localidad de Cardel, ciudad de Cardel, en la diócesis de Veracruz, Puerto. Bendiciones bajo el mando de nuestro obispo Carlos Briceño Ars. Bendiciones a todos en el Señor. Feliz martes para todos. Se quedan con Dios y Mamita María.